Estamos en la casa de nuestro Dios. Así le llamamos nosotros, aunque algunos no están de acuerdo, pero es la casa donde venimos a adorar a nuestro Señor. Nosotros venimos para adorar a Dios, hermanos, porque ese debe ser nuestro deseo. El motivo por el cual nos reunimos en un lugar es para exaltar el nombre de Dios. En la multiforme manera de poder adorar a Dios, porque hay muchas maneras de adorar a Dios, de exaltar su nombre, y en todas esas maneras nosotros nos presentamos. El escritor de Pablo escribe en sus epístolas y dice que hay, pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros trae salmos, trae cánticos espirituales. Entonces, en la diversidad, en lo que Dios haya puesto en nuestras manos, lo que Dios haya puesto, nosotros tenemos que dárselo en alabanza a nuestro Señor. Decía Pablo también en Romanos 12:1, os ruego, dice, que presentéis en la misericordia de nuestro Señor, que presentéis vuestros cuerpos vivos, en sacrificio vivo, en alabanza al Señor. Y esa es una exhortación que debemos tener todos los líderes, todos los que pasamos a la plataforma para poder guiar a un pueblo. Tiene que estar ese principio de motivar a la gente. Lo que Pablo dice, expone tus miembros al servicio a Dios. Todos tus miembros ríndelos a la alabanza del Señor. Por eso un escritor de cánticos dijo, cantando, dijo que él le alababa con las manos. ¿No es verdad? Y si no tengo las manos, decía, yo le alabo con los pies. Entonces imagínense una persona sin manos, pero está en los estadios vibran porque los que están ahí emocionados están golpeando el pavimento, hermanos eufóricos, llenos de alegría por su equipo, o aunque el equipo vaya perdiendo, ellos lo mantienen, esa euforia de gritar. Y nosotros acá no venimos carnalmente, venimos en el espíritu. Pero si no tengo mis manos, le alabo con los pies. Y si no tengo los pies, le alabo con mi voz. Y si no tengo la voz, le alabo con el alma. Y si ya no tengo el alma, es que ya no fuimos con él. Pero si, como estamos acá, usted no se ha ido con el Señor. Se nos haga pasar que ya se fue. Alabe al Señor esta mañana. Dele fuerte esa ofrenda de palmas al que vive y permanece para siempre. La alabanza es un sacrificio. La alabanza no depende de mi estado de ánimo, si quiero o no tengo ganas, estoy cansado, agotado. La Biblia dice que la alabanza es una ofrenda de sacrificio. David escribía y decía, todo lo que respire, alabe a Jehová. Alábale con arpa, con salterio, con danza, aún en vuestras camas, decía David. Aun cuando el hombre ya no tiene ánimo ni fuerza por cualquier enfermedad, dice, alaba al Señor. Porque ese es el propósito. El ser humano fue creado para rendirle culto a Dios, al Dios grande y poderoso. Amén. Hermanos, que el Señor les llene de bendición en este día y que todo lo que ustedes hayan traído para el Señor les pague, le renumere a ustedes por lo que están haciendo, porque Dios no es deudor de nadie. Dios es maravilloso, hermanos. Romanos capítulo 5, vamos a leer esta porción de Romanos capítulo 5 del versículo 1 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 5, del 1 en adelante, hasta el 11 vamos a estar leyendo y vamos a usar el 10 y el 11 para que Dios nos pueda ministrar esta mañana con su palabra, porque dice que su palabra que viene enviada no regresa vacía, es prosperada hacia donde Él la envió.
Y si esa palabra Dios la envía hoy a tu corazón por una pequeña porción que sea, esa palabra tiene que ser una bomba en nuestra vida. Amén. Debe ocasionar ese efecto que Dios quiere. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro. Todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, él no tiene paz con Dios. No es que el hombre pase peleando con Dios, no, definitivamente por no aceptar al Señor, él es contado con los pecadores. Porque por un hombre entró el pecado, por el pecado entró la muerte, y el pecado y la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todo ser humano nace en pecado y por llevar ese pecado está separado de Dios. Tiene un pleito con Dios, no hay paz con Dios. Pero cuando aceptamos al Señor, el Señor es el medio de la reconciliación para que el hombre pueda reconciliarse, arreglar las cosas y tener paz con Dios. Entonces, si recibes a Cristo, tienes paz con Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto está bueno, pero no solo esto, sino que también nos gloriamos. Dígalo fuerte, nos gloriamos. No, los cristianos no se glorian en las tribulaciones, lloran. Los altares están llenos de lágrimas, de suciedad, porque todos venimos a llorar porque estamos pasando tribulaciones. Pablo dice que el cristiano que crece, el cristiano que madura, también le alaba al Señor en las tribulaciones. Nos gloriamos, como decir, gracias Señor por haber enviado eso. Me encanta la frase de Job, porque cuando dice Jehová Dios, Jehová quitó, sea tu nombre bendito. Esa expresión quiere decir, qué buena decisión tomaste, Señor. Me gozo por la decisión que tomaste. Me mataste los hijos, me quemaste la casa, me destruiste los animales. Hoy estoy enfermo. Qué bueno lo que decidiste. Estoy de acuerdo contigo. Ay, hermanos. Qué buena motivación nos da Pablo. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce. El ser humano es impaciente. Ya quiere estar sentado y dice, pastor, tanto que habla y no nos sienta. Porque el hombre es impaciente. Nosotros queremos las cosas ya, y como tenemos a un Dios poderoso que todo lo puede, hazlo ya. Y el Señor dice, no, hasta que produzcas paciencia. La paciencia, hermanos, es importante, porque la paciencia, dice, produce paciencia, y la paciencia produce ¿qué? Prueba. O sea, cada vez que tú dices, dame paciencia, Señor, el Señor te da paciencia, pero detrás de la paciencia, porque hay que poner a prueba la paciencia, pues, hermano. Hermano, yo soy paciente, vamos a ver si es cierto. Ahí va la prueba. Y la prueba, pero acaba la solución, porque Dios no trae un mal sin una bendición. Entonces, ¿por qué me metes en prueba, Señor? Bueno, ¿quieres esperanza? ¿Anhelas un futuro mejor? Entonces dice que la prueba produce ¿qué? Esperanza. Y la esperanza no avergüenza. De que Dios, si tú confías en Dios, en tu necesidad, en tu problema, en tu enfermedad, la esperanza no avergüenza. Cada vez que usted se pare firme y dice, yo creo que Dios me va a sacar de acá, yo creo que Dios me va a sanar, aunque se te burlen 100 a tu alrededor, usted tiene la certeza de que Dios está con usted y que Dios se va a glorificar. Y cuando se glorifica el Señor, usted le dice, ¿ha visto? Dios es poderoso. Porque Dios no avergüenza a nadie, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo ¿qué? No pescadores, lea bien, pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificado, o sea, si ya murió por nosotros, nosotros lo hemos recibido, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos también ¿qué? Salvos de la ira. Hay un juicio de Dios al final de la época. Hay una ira de Dios que va a ser derramada sobre esta tierra por la rebeldía del hombre. Pero si nosotros aceptamos al Señor, venimos justificados y seremos salvos de la ira de Dios. Lea, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos sido reconciliados en él, por el Señor, en nuestro Padre Celestial. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, esta maravillosa mañana. Gracias por este tiempo, Señor, especial que nos regalas. Hoy queremos, Señor, escuchar tu palabra y pedimos que por favor sigas tomando el control de nuestras vidas, de todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor, a fin de que nosotros podamos recibir tu palabra y ponerla por obra, Señor, cuando más lo necesitemos. Te pedimos que sanes los enfermos con tu poder sanador, que liberes a los oprimidos con tu poder libertador, Señor, y que seas tú tocando los corazones, ministrando las vidas con ese poder de transformación que tú tienes, Señor, para salvar a los seres humanos. Ayúdanos, Señor. Estamos en tus manos y háblanos esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Aleluya. ¿Ha visto? La paciencia produce esperanza. Siéntese. Porque si siendo enemigos fuiste reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo, dice el versículo 10, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No solamente nos reconcilia, sino que vamos a ser salvos por la vida que Él puso por nosotros. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Quiero hablarle de las tres dimensiones de la redención. Las dimensiones son niveles. Y la iglesia ha sido redimida. Nosotros hemos sido redimidos. ¿Qué significa, mis hermanos, el ser redimidos? O sea, ser salvados o rescatados por alguien. Recuérdense que nosotros estábamos distanciados con Dios por nuestro pecado, por nuestra manera de vivir. El hombre dice, yo no soy malo, yo soy buena persona. La Biblia dice que no existe ni un bueno en la tierra, solo Dios es bueno. Y hay un pecado original que los seres humanos arrastramos desde el vientre de nuestra madre. Porque hay un pecado original que se transmite desde la falta de Adán y Eva, que quedaron separados, distanciados de la gloria de Dios. Y nosotros somos descendientes de ellos. Y ese pecado se transmite de generación en generación.
Y los niños que nacen con ese pecado original, nos guste a los padres o no. Porque los niños son tan inocentes, angelitos les llamamos. Pero la Biblia tiene otra versión sobre cada ser humano que nace. Porque aunque nace en un periodo de inocencia, y si una criatura de esa se muere en ese periodo de inocencia, pues va a la presencia de Dios. Pero como el que nace crece, ¿no? Y desde el momento que crece va dejando etapas y entra la etapa de la preadolescencia, de la adolescencia, cuando el ser humano descubre el bien y el mal. Y aunque haya tenido una buena educación o una buena familia, como decíamos el domingo pasado, cada ser humano crece y quiere explorar y descubrir el mundo. Y entonces toma su camino y no importa los buenos principios que le enseñó la familia, pues los amigos lo pueden contaminar, sus relaciones que tiene lo pueden contaminar y esto lo lleva a tomar su camino y apartarse de Dios. Y a eso le añade el pecado que ya está practicando al pecado que ya trae por naturaleza. Eso se le llama pleito con Dios, enemistad con Dios. Pero cuando el hombre estaba en la condición de no responder a Dios, porque no estaba en grado de responder a Dios, y eso nosotros lo hemos experimentado antes de convertirnos, y cuando venimos a la iglesia por primera vez, toda esa gente estaba loca. ¿No es verdad? Cuando uno llega por primera vez a la iglesia, esa gente debe de estar loca o deben de estar drogados. Porque esa gente grita, canta, salta, llora sin causa, aplaude. Y uno nuevo está ahí con los brazos cruzados y para no contaminarse ni ve para los lados, para abajo. Pero como la palabra de Dios es poderosa y el Espíritu de Dios está en medio de su pueblo, de una u otra manera ministra esa vida, le toca el corazón y vaya que se rinde al Señor. Y cuando le entrega su vida al Señor, comienza a ver de una manera diferente porque se le abren los ojos espirituales, se le activa el espíritu muerto y ese espíritu que cobra vida hace contacto con Dios y por primera vez saluda al Señor pastor de una manera diferente, lo ve como un arcángel y luego se da vuelta y saluda a cada hermano y ya no lo ve como loco o drogado, ya se siente parte del club. Y ya se abraza, sonría. El siguiente culto ya viene loco. Porque este evangelio es poderoso. ¿Qué es lo que hizo que cambie la actitud en el ser humano? Es que te encontraste con Dios. Y como el espíritu del hombre está muerto, no puede alabar ni glorificar a Dios. Pero cuando te rindes al Señor, tu espíritu cobra vida. Y el espíritu en la parte del ser humano le sirve para hacer contacto con Dios, no para otra cosa. El cuerpo es para conocernos nosotros mismos, la materia, vernos nosotros mismos de una persona a otra. El alma es para conocerme yo mismo, pero el espíritu es para relacionarme con Dios. Y cuando ese espíritu cobra vida, entonces me relaciono con Dios y yo cobro vida. Y esa vida que cobro a mí me hace sensible al mover de Dios, a las cosas de Dios. Por eso es que cuando se alaba a Dios, yo quiero alabarle. Cuando se le canta a Dios, yo quiero cantar. Cuando alguien salta, yo quiero saltar con él. ¿Por qué? Porque no se está haciendo una fiesta carnal. Se está alabando y glorificando al Dios grande y poderoso. Pero eso lo recibe el Espíritu transformado por el poder de Dios. Y ahí se arregla el pleito. Ahí se rompió la enemistad con Dios y yo hice una alianza con Dios. Ya no es solamente mi Dios, sino que hoy que he recibido al Señor, Él me presenta al Padre y yo me convierto en el hijo adoptivo de Dios. Hoy ya Dios no es solamente mi Dios, es mi Padre. Es mi papá.
Y hoy ya puedo decirle, papito lindo, o el Abba Padre que nosotros cantamos. Ya no lo vemos distante, lo vemos cerca de nosotros. Ya nos sentimos protegidos, no nos sentimos más huérfanos, nos sentimos que tenemos un Padre que está con nosotros. Por eso es que Él es el Padre de los huérfanos y de las viudas y de los abandonados y de los heridos y maltratados. Y Él los recoge en su seno y ahí nos sentimos nosotros como vivos de nuevo y como una familia. Porque Él es el buen Padre que nosotros tenemos. Amén. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Y entonces esa reconciliación hace que nosotros tengamos paz con Dios. Y usted no va a ir a pedirle un favor a una persona que está peleada con él. ¿No? Se necesita ser sinvergüenza para pelearse con alguien y después irle a pedir un favor. Eso es lo que hacen los seres humanos, porque rezan y oran y están peleados con Dios. Y Dios se ríe porque Dios no odia ni guarda rencor, Dios es amor. Pero como es Dios, Él no acciona o no reacciona porque Él se mueve por principios y por su palabra. Pero dice, si tú arreglaras tu situación conmigo, yo te puedo dar todo lo que tú pides. Por eso es que el hombre se inventó la religión. Porque si no puedo ir a Dios, alguien que vaya a Dios y le cuente lo que yo estoy pasando. Entonces la gente va al sacerdote para que el sacerdote haga todo y el sacerdote lo lleve a Dios. Se le llama que los sacerdotes son los mediadores entre Dios y los hombres. Y eso es falso. Porque el mediador es Jesús. Y si usted recibe a Jesús, usted no necesita ni sacerdote, ni pastor, ni hermano, a ningún hombre de mediador, solo a Cristo Jesús. Cuando usted arregla su alianza con Dios, usted tiene entrada gratuita al trono de la gracia de Dios. Y cuando el hombre ora, Dios le oye. Dios le oye, porque se abre una puerta. Usted ya no está más peleado con Dios. Hasta lo que no le pide le da. ¿No es verdad que le llegan bendiciones que dice, yo esto ya lo tenía? Sí, pero Dios quiere que tengas dos. Sí. Dios quiere que tengas porque Él sabe cuándo lo vas a necesitar. Cada vez que el Señor añade algo y uno dice, ve, me puso de más. Sí, porque yo mi mirada es corta, no veo. Cuando va pasando el tiempo, porque Dios me lo dio. Porque Dios ya sabía. Entonces, pero el hombre restaura su relación con Dios y el hombre hoy ya no está peleado con Dios, tiene paz con Dios. Si usted tiene al Señor en su corazón esta mañana, usted tiene paz con Dios. Pídale, alábele, glorifíquele y Dios rápido le escucha y está allá. Él dice, yo habito en medio de la alabanza de mi pueblo. Y Él desciende para estar con nosotros. Entonces se arregla esa enemistad que teníamos con Dios. Pero la verdad de este evangelio, mis hermanos, que se deriva del griego buenas nuevas o buenas novelas, es un evangelio que le pertenece a Cristo. Este evangelio, aunque si viene proyectado por el Padre desde el inicio, desde Génesis, pero a quien Dios iba a usar para que fuera el mediador de los seres humanos, con Él es a Jesús. Y estas buenas nuevas comienzan desde que Cristo vino a la tierra. Evangelio significa buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas? Bueno, partamos desde antes de las buenas nuevas. El hombre no tiene acceso a Dios. El hombre está muerto en delitos y pecados, ha pecado, ha fallado, aunque tenga religiones y haga tantos sacrificios y reuniones, no le sirven de nada porque Dios no está peleado con Dios. Pero Dios dice, yo voy a enviar a mi hijo a la tierra. Y nace Jesús de una virgen mujer y Jesús crece y Él muere en la cruz para reconciliar a los hombres con Dios. Porque los hombres no tenían relación con Dios.
Entonces y ahí inicia el evangelio. Las buenas nuevas inician con Jesús. Cuando Él resucita y se encuentran con aquellas mujeres que le andaban buscando bien temprano, pues es bíblico. Por eso las mujeres están metidas por donde quieran y son las primeras que llegan. Nota el fin de mes, ellas van a cobrar, son las primeras que llegan. Las mujeres tienen una pasión por el evangelio, una pasión por Cristo, que no la sentimos los hombres. Y desde el inicio ellas están ahí buscando, desesperada, llorando. María dice: ¿dónde han puesto a mi Señor? Preguntándole al del huerto: ¿usted lo escondió? ¿Dónde se lo ha llevado? Pero resucitó, porque era el día de la resurrección del Señor, y se le aparece el Señor. Y le dice: soy yo. No me toques, todavía no he subido al Padre. Pero vayan y den las nuevas. ¿Y cuáles son las nuevas? Las nuevas es que este Cristo que había predicado ser Dios, ser el Mesías, ser el enviado, ha muerto porque lo habían visto, pero ha resucitado. Jesús había resucitado, y esas son las buenas nuevas para la humanidad, que Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, el hombre tiene la oportunidad de arreglar sus cosas con Dios. Era nueva noticia. ¿Por qué? Porque nadie lo podía hacer. El sistema judío tenía que hacer una cantidad de sacrificios para apartar los pecados, pero siempre seguían en pleito con Dios. Entonces Jesús vino a solucionar las cosas. Por eso es que el evangelio le pertenece a Cristo. Repitamos: el evangelio le pertenece a Cristo. Testigos de Jehová, islámicos y todas las religiones del mundo que tienen un mediador que no es Cristo, pues no tienen evangelio, no tienen buenas nuevas. Porque las buenas nuevas, el evangelio, es de Cristo. Jesús, el Padre, lo planificó. Vea lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver qué nos dice la Biblia ahí. Vamos al 9, por favor, un versículo antes. Dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, hablando del Padre, de reunir todas las cosas en Cristo. O sea, Dios se le fue de las manos a Adán, le falló y dice: ¿hoy qué hago? Dios tenía un plan B, de ninguna manera. Dios tiene solo un plan A. Pero dentro de su plan A, Él tiene ya todo programado. Y si acá me falló el hombre, pero esto ya estaba la solución. Y acá tengo que rescatar la humanidad a través de Cristo, dándonos a conocer. Estamos en el 10, hermano. ¿Por qué regresas? Sea obediente conmigo, ¿no? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas van a ser reunidas ¿en quién? En Cristo. No hay nadie más, no hay otro mediador. Nadie. Hombres no hay, solamente Cristo Jesús. Porque Dios decidió reunir todas. Eso no lo inventa el pastor, no lo estoy inventando yo. Estamos leyendo la Biblia, lo que está escrito ahí, y dice: a Dios le plació reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación. Los tiempos se dividen en dispensaciones y nosotros estamos en la última dispensación de los tiempos. Se va a concluir la última dispensación del tiempo cuando Cristo venga y levante su iglesia, que es lo que nosotros esperamos. Y todas las cosas van a ser reunidas en Cristo Jesús. Si usted creía que Buda le iba a redimir, ya le fue mal. Y quería decirle: pero ni Alá es Dios.
Porque hay cristianos que creen, no, así es el nombre que le dan los islámicos. No, no, Alá es otro tipo de Dios. Yahvé, Jehová, Elohim, Adonai, es el Dios de Israel, es el Dios de la iglesia. Y Él decidió, ahora, si Dios decide que en Cristo iba a ser, vea que nos dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Pues no hay que inventar cosas, hay que ver qué nos dice la Biblia. Y en ningún, lea conmigo, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Pastor, no, en ninguno. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces el evangelio le pertenece ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Nosotros adoramos a Cristo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Él pagó el precio en la cruz. Estaba la señora con el médico en el consultorio y le dice, yo sé que usted es evangélico, le dice. ¿Por qué ustedes no adoran a María? Y el médico le dice, porque ¿quién murió en la cruz? María no murió en la cruz. Jesús murió en la cruz. Ahora, ¿qué pasaría? Le dice, si yo soy el médico y el día de mañana yo dejo a mi mamá acá y yo tengo que hacerle un intervento a usted y se encuentra mi mamá y mi mamá no es médico. ¿Usted se va a dejar hacer el intervento de ella? Dice, no. Entonces, dijo, yo soy el médico. Lo mismo Jesús. Él pagó el precio en la cruz y Él es el dueño del evangelio. Él es el dueño de la salvación. Él es el elegido por el Padre para la redención de los humanos. No hay nadie más. No puede ser su mamá. Nosotros amamos a María, la respetamos, la verdadera, no la falsa que nos publican. La verdadera María, madre de Jesús, viene respetada, viene honrada, pero es una mujer humana que nació, murió y hoy está esperando la resurrección. Porque el único humano que ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre es Jesús. Los demás están en un lugar de descanso esperando. Nadie más. Jesús es la primicia. Solo Él murió, venció la muerte y está sentado a la diestra del Padre para interceder por su iglesia que Él redimió con su sangre. No hay nadie más, hermano. Que no nos vendan otro cuento barato. No por libro, sino por lo que la Biblia nos va enseñando y nos va diciendo. Entonces, dijimos que el evangelio es del Señor porque al Padre le plació dárselo al Señor y el Señor mismo dice, en ningún otro hay salvación. Jesús cuando estuvo en la tierra dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aunque esas tres frases pues describen todo lo que es el tabernáculo antiguo de las tres puertas donde entraban los judíos para hacer su sacrificio, la puerta del camino, la puerta de la verdad y la puerta de la vida. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. No, pero yo le oro al Señor. ¿Usted tiene al Señor en su corazón? No. Entonces nadie puede ser oído por el Padre si no tiene al Señor en su corazón. Ahora, este evangelio que es de Cristo, mis hermanos, se le fue encomendado a la iglesia de anunciarlo. Porque el evangelio no solamente debe ser creído, aceptado y vivido, sino que tenemos el compromiso de anunciarlo. Toda persona que se convierte al Señor tiene la responsabilidad de la evangelización. Eso se fue sustituyendo porque la misma iglesia fue nombrando líderes de evangelismo, ministerios de evangelismo, y entonces hoy se le ha acreditado a las personas y se le quitó como mandamiento a la iglesia, pero Cristo se lo dio a la iglesia. Es la iglesia
la que tiene que evangelizar por donde quiera que vaya, hermano, hasta dormido. Porque a nosotros se nos encomendó, ni a los ángeles, dice la Biblia, sino que la iglesia es responsable de anunciar estas buenas nuevas al mundo. No nos importa las filosofías o las religiones que se enseñen o lo que en los seres humanos crean. Nosotros tenemos el evangelio de poder que transforma y cambia las vidas y lo tenemos como mandamiento de anunciarlo a todos los seres humanos. Este ministerio se le llama el ministerio de la reconciliación, llevar al hombre a que arregle sus cuentas con Dios. Por eso es que todo creyente que invita a personas a venir a la iglesia para que escuche la palabra está en el centro de la voluntad de Dios, porque está trayendo gente a que se rinda a los pies de Cristo, no para nosotros, para Cristo. El fin de que el hombre lo reciba, después si quiere que se vaya, pero que arregle su relación con Dios. El ministerio de la reconciliación. Reconciliar al hombre con Dios. Cuenta la historia de aquel borrachito, drogadicto, que se paró en la puerta de la iglesia, todo mamarracho, dicen los ecuatorianos. O sea, todo tirado a la desgracia. Se paró en la puerta de la iglesia, pero nadie lo invitó. Solo un niño que estaba parado en la puerta de la iglesia le dice: pase, hombre, entre. Y así este hombre entró a la iglesia y se sentó. Después de la predicación, hicieron el llamado. El Espíritu del Señor le toca, le ministra. Este hombre se levanta y va llorando al altar. Y se tira de rodillas a pedirle perdón a Dios. Pasó horas ahí orándole al Señor. Dice que cuando él dejó de orar, ya todos los hermanos se habían ido. Y el único que estaba a su lado era el mismo niño que estaba con su mano sobre él diciéndole: bendícelo, cámbialo. Qué lindo, ¿no, hermano? Cómo la iglesia ha perdido el sentido del propósito de Dios. Nosotros queremos que el culto termine y vámonos a nuestra actividad de casa y no nos importa que de repente una persona nueva. Todos somos así, pastores, diáconos, servidores. Termina el culto, vamos, ya andan con la escoba detrás de uno pasándole ahí. Ni bien conversa la gente, porque ahí va a terminar el capolínea. Acá nos botan, hermano. No hay tiempo para abrazos ni para nada. La gente tiene su actividad, tiene un compromiso con Dios. Justo eso le damos. Nosotros tenemos un pleito para darle a Dios, comenzando desde los diezmos. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Soy justo. Y eso es tremendo, hermano, lo que puede pasar, porque la iglesia, ni cultos tenía la iglesia primitiva. Vivían en culto. Vivían en culto, su vida era un culto. No programado en homilías y en horarios como nosotros lo tenemos por la actividad agitada que llevamos los seres humanos. No tenemos tiempo, tanto así que estamos sentados acá y está pensando en la olla de frijoles que dejó en la casa. Que ya dejó cocinando el chancho para el almuerzo. Hay gente que ya dejó todo preparado y le dijo al marido, a la esposa: me le bajas el fueguito en lo que vengo, a tales horas lo enciende porque al nomás llegar comemos. Que no se le vaya a meter al pastor retenerme una media hora más. Y más que tiene un pastor loco que si se le mete a hacer una reunión hoy después del culto, todo el mundo va al celular, usted lo va a ver que están ahí. Fíjate que voy a tener una media hora de retardo. Las media horas del pastor son 2 horas. Pero estamos tan programados, hermano. Por eso es que Dios, cuando llamó a Israel, cuando formó a Israel, le dijo: ustedes van a tener un día de santa asamblea. O sea, ese día es para mí, dijo Dios. Con el fin de que el hombre entienda que hay un tiempo para Dios. Hay un tiempo para Dios. No se enfoque solamente en las 2 horas de culto. Dígale: este día es para mi Señor.
Sea martes, sea jueves, sea sábado, sea domingo, este tiempo se lo quiero dar al Señor. Me voy a quedar en la iglesia todo el día, diga. Vamos a ver quiénes salen corriendo hoy. Allá en la puerta voy a estar, en la de vidrio, para ver quiénes salen desesperados cuando este día es para el Señor, hermano. Ah, no, pastor, es el único día que descanso, mi familia, mi acá. Pero ¿quién lo ha mandado a trabajar de lunes a sábado? Hay dos maneras de tener cosas materiales: vivir en Cristo o trabajar como burro. Un buen cristiano puede prosperar lo mismo que prospera una persona que está esclava del trabajo. Pero el cristiano tiene tiempo, descansa, le sirve al Señor y vive igual. ¿O no ha visto usted que dice, usted que ni trabaja y siempre le va bien? ¿Y qué culpa? ¿Qué culpa, hermanos? Hay que servirle al Señor. Hay que buscar de Dios. Ese es nuestro Dios. Entonces hay que anunciar este evangelio de Cristo, porque a la iglesia se le ha encomendado el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación no es el compromiso de convertir a las personas. Cuando agarra un pobre cliente, esa persona ya no lo quiere ver más. No, nosotros formamos la iglesia desde el inicio, hace más de 20 años, instruimos a la gente a evangelizar, pero había un grupo de hermanas de evangelismo que la gente en el Duomo no se las quería encontrar. Cuando veían, viene la hermanita, se escondían todo. Usted podía ver cómo la gente salía corriendo en el Duomo a esconderse de ellas. Porque si se agarraban a esa persona podían pasar 2 horas dándole, como que si nosotros somos llamados a convertir a la persona. El evangelio dice que nosotros somos llamados a anunciar. Y usted le da el recado de las buenas nuevas y deje que el Espíritu Santo siga haciendo la tarea. Porque no es salvo quien nosotros queremos que sea salvo, sino quien Dios va a salvar. Y la conversión en la persona, en el corazón de la persona, es una obra del Espíritu Santo. Mi responsabilidad es anunciarle, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros solamente anunciamos que Cristo es la solución, Cristo es la esperanza, Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Ese es nuestro anuncio. Después Dios se encarga de lo demás. Amén. En esta redención que Dios nos ha dado, gracias a su misericordia, como lo está escribiendo Pablo en los Romanos, hay por lo menos 3 estados consecuentes a la reconciliación. O sea, 3 cosas que te acontecen después de que te reconcilias con Dios. ¿Y cuáles son esas 3 cosas? La salvación, la santificación y la glorificación. La salvación, la santificación y la glorificación. O sea, nosotros iniciamos un proceso con Dios de etapas. Son cosas que nos deben acontecer. El primer paso es que Dios nos salvó. Vea lo que dice Tito capítulo 3 versículo 4. La salvación tiene que ver con el aspecto pasado del hombre. Porque la salvación, mis hermanos, es el cambio, es la transformación, es la conversión de lo que éramos a ser otra clase de persona. Dejamos la naturaleza pasada pecaminosa y adquirimos una nueva naturaleza espiritual que no debe ser pecaminosa, sino que está llamada a ser santa. Esa naturaleza. Ahora dice Tito, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Le dije Tito del 3, del 4, vamos en el 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dijimos que la salvación le pertenece, el evangelio le pertenece ¿a quién? A Cristo. ¿Quién murió en la cruz del Calvario? ¿Quién derramó su sangre? ¿Quién pagó el precio? Ok, entonces todo le corresponde a Él. Cuando Él nos llama,
nos salva, Él nos salva en su misericordia, en su justicia. No es que nosotros hayamos hecho algo bueno. No es por obras. No existe el purgatorio. Es una historia inventada por la religión. No existe una parte intermedia donde los hombres van a purgar su culpa y después salen para la eternidad. No existe. Por eso es que la señora que se le murió el esposo llegó asustada al sacerdote y le dijo: ¿cómo puedo hacer para salvar a mi esposo? ¿Por qué era tan malo que él estar en el purgatorio? Y el padre le dijo: claro que sí, se está quemando. Pero tú puedes rescatarlo con la indulgencia, paga tus misas, tú das una ofrenda y nosotros rezamos para que intervengan y lo vayan sacando. Y la señora pagaba cantidades de dinero. Y fue a preguntarle al sacerdote y le dijo: ¿cómo está mi esposo? Le dice: ya las llamas le llegan hasta la cintura. Tienes que dar tanto. Otra ofrenda. Fue de nuevo a preguntarle: ¿cómo está mi esposo? Le dijo: ya las llamas le llegan a la rodilla. Otra ofrenda. Le pregunta: ¿y cómo está mi esposo? Le dice: ya tu esposo ya está casi de afuera. Solamente tiene el pie izquierdo dentro del fuego. Dijo la señora: ese que se queme, porque ese pie era de palo, le dijo. Pero ya no le siguió dando ofrenda. Entonces hay una astucia de los seres humanos de engañarnos entre nosotros mismos con el fin de obtener bienes, levantando plataformas falsas, porque la Biblia no dice eso. No existe un lugar intermedio. El hombre en esta tierra debe convertirse al Señor, vivir su vida agradable a Dios, para que cuando se muera parta la presencia de Dios. Pero si no lo hizo y te moriste, si te moriste, ya no hay más parte en este mundo y nadie puede hacer nada por ti. Nadie. Si moriste en pecado, tu condenación. Pero si moriste salvo, dándole la gloria al Señor, tú vas a una eternidad con el Señor. Pero eso está establecido así por la Biblia. No hay otro medio. Entonces dice: ¿por qué? Porque no puedo hacer obra yo. No es que yo soy bueno y hago acá, no. El hacer obra está basado en que yo me convertí y hoy tengo un corazón nuevo y me gusta ayudar a las personas, pero eso no me ayuda a mí para ser salvo, porque la salvación la pagó el Señor. La salvación la pagó el Señor. No hay un precio en la tierra que nosotros podamos hacer. Ahora, esto no quiere decir que yo soy salvo y puedo seguir haciendo mal, no, porque la demostración de que somos salvos es que somos buenos con las demás personas y que tenemos el deseo de obrar a favor de las personas. Pero ese es el aspecto pasado, esta salvación. ¿Por qué era importante la salvación? Dice que por su justicia, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu. La renovación en el Espíritu. Cuando el Señor nos encontró y nos salvó, nos perdona todos nuestros pecados pasados, todo. La culpa que traemos desde Adán, el pecado original, lo que nosotros hayamos hecho, hasta ese momento que le rendiste tu vida al Señor, tu culpa fue cancelada. Y eso se llama salvación. El Señor pagó ese precio. Ese es el aspecto del pasado que recibimos en la nueva vida en Cristo Jesús, que nos salva. Entonces, eso comprende la conversión, que ya usted lo debe saber, o si no se lo recuerdo, no es convicción, sino conversión, porque estas dos frases son importantes en esta salvación. El primero, el estar convencido. La convicción tiene que ver con cambiar mis ideas. Un cristiano debe estar convencido que es salvo. Pero ¿quién te convenció? Dios. Porque la persona sin Dios no está convencido. Yo creo que mi abuela tuvo que ser una chimia. Porque esa es la teoría que nos metieron en los colegios y en las universidades. Que el hombre vive en el proceso evolucionista
y que viene del mono y así ha venido evolucionando y en algunos rasgos se ve en algunas culturas, ¿no? Hay gente más parecida al mono que al humano. Por eso es creíble. No es una ciencia, es una teoría, pero está metido en las universidades como que si fuera una ciencia. Y la gente lo cree. Entonces sí, sabemos que existe un ser supremo, pero que Dios exista, no creo. Y entonces, ¿por qué si haces mal, te va mal? El karma. La gente se inventa cosas, hermano, con el tal de darle una solución a sus ideas. Entonces no creo, mira, el pastor está predicando, pero yo no creo, yo pienso, mira, que la ciencia, que la filosofía, que esto acá, y la gente comienza a hablar, entonces, esas son mis ideas, pero el día que agarré la Biblia, o alguien me predicó y me enseñó la Biblia, Dios va cambiando mis ideas. Y así es como llegamos al Señor. Nos quitó la mente atea que teníamos, las cosas que no creíamos. Nos convenció con su palabra, porque su palabra es poderosa. Y cuando Dios quita mis ideas y pone las de Él, yo estoy convencido que Dios es Dios. ¿Y quién me puede convencer que Dios no es Dios, pues? ¿O quién me puede convencer que Dios no sana, que Dios no libera, que Dios no rompe cadena, que Dios no transforma la vida? ¿Quién me puede convencer si Él me convenció a mí y lo hizo conmigo? Estoy convencido. El problema es quedarse ahí, porque hay muchos cristianos convencidos. Sí creo en Dios. Usted va a encontrarse evangelizando con el borrachito allá en la calle. Y ahí está, yo me recuerdo porque la última borrachera que me di antes de ir a parar a un hospital, yo estaba con una botella de tic-tac en la mano y mi amigo también borrachos, él había sido testigo de Jehová y yo era evangélico. Y estábamos discutiendo el tema porque hasta borracho evangelizaba yo. Y él defendía sus principios de testigo de Jehová. Ahí estábamos debatiendo. Entonces el borrachito, el drogadicto, la prostituta, el homosexual, todo mundo que vive como quiere, dice creer en Dios, están convencidos que Dios existe y que Dios es real, sí, pero no son convertidos. Porque si la convicción es cambio de ideas, la conversión es cambio de vida. Si una persona se convierte al Señor, cambió su vida. El que mentía ya no miente más, el que robaba ya no roba más, el que hacía tantas que el que mataba ya no mata más. Entonces, comenzás a cambiar tu conducta con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces ya no estás solamente convencido, estás convertido al Evangelio. Si usted no es convertido y los hermanos le dicen, Dios le bendiga, hermano, usted dígale, yo no soy hermano. No me diga primo que ni parientes somos. Yo vengo porque estoy convencido de que Dios es Dios, pero no me he convertido. Y usted dice, ¿por qué los hermanos pecan? Porque hay un montón de gente que está convencida, pero no convertida. Todavía no logran manejar su conducta, regir su conducta por el Espíritu de Dios a fin de vivir este evangelio. Y que lógicamente que no es una lucha solamente mía, sino que cuando la persona da el paso a convertirse, el Espíritu de Dios se activa en la vida de la persona y entonces el trabajo es más suave. Tenemos la ayuda para poder evitar todo lo que debemos evitar como cristianos, mis hermanos, en nuestra conducta diaria. Entonces, esto comprende la conversión, la transformación a algo distinto de lo que nosotros éramos. En pocas palabras, eso se llama liberación. Nos liberó. No sé si ustedes tienen idea, de repente leyendo, viendo videos han visto, pero en las conquistas antiguas, cuando se conquistaba una tribu o un pueblo, ya se llevaba la bandera. Cada país tiene su bandera, ¿no? Y tiene aunque la oración a la bandera. Oración a la bandera salvadoreña. Entonces, para un salvadoreño es un honor eso. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros...
Le hincha el pecho cualquiera. Símbolos patrios. Y ver ondear la bandera del Salvador, el azul y blanco, el azul del cielo y el blanco de la paz. Y el escudo con sus 5 volcanes y sus 14 laureles que representan a 5 países centroamericanos y los 14 departamentos. ¿Usted cree que no sé historia? El gorro frígido. La lectura abajo. Dios, unión, libertad. Todo pueblo, toda nación tiene su bandera, su escudo que le identifica. Usted va a ver a los ecuatorianos vestidos de amarillo con azul y rojo. Es ridículo, pero es el color de su bandera, hermano. El blanco y el rojo del Perú. El amarillo y el azul. ¿Qué es el tuyo? Azul celeste. Ahí está. Entonces las conquistas estaban basadas que cuando vencían al enemigo, subían a donde estaba la bandera de ellos, la rompían, la quemaban y metían su estandarte con su bandera y gritaban: ¡ah! Conquista. Este pueblo es libre, nos pertenece a nosotros. Eso es lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Dice que murió y bajó a las profundidades de las tierras y allá resucitó al tercer día. Y al resucitar le dijo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y al sepulcro le dijo: ¿dónde está tu victoria? Y resucitó, plantó una bandera, un estandarte blanco de victoria para la iglesia. Y hoy usted se pasea en medio de los principados, potestades, ondeando la bandera blanca que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Y el diablo ruge como un león, pero la iglesia dice: somos más que vencedores. Nos burlamos de Satanás porque está vencido. La victoria está en Cristo. Pero no se ande burlando de Satanás y no siga a Cristo, porque se lo va a comer frito el diablo. Ni aunque se pinte el pelo de amarillo, ni aunque se ponga medias claras, y ni aunque haga la ciudadanía italiana, usted no será nunca italiano. Por su sangre, por su cuerpo, está todo marcado. Inca, el indio azteca, el nonualco, el atlacá sale. Porque no será nunca, aunque la obtenga. ¿Sí? Entonces de nada sirve que yo grite: soy más que vencedor en Cristo. Si usted no ha rendido su vida a Cristo, usted no es de Cristo. Y aunque frecuente un grupo y aunque vaya a la iglesia todos los domingos, esto es de pertenecerle a Él. Esto es de ser iglesia. Soy tu iglesia, soy tu hijo, te pertenezco a ti porque vivo para ti. Lo dicen mis hechos, lo dice la evidencia, mi manera de vivir. Eso es conversión y eso es salvación. Entonces nos liberó el Señor, nos rescató, Él rompió, nos sacó, nos dio la libertad a la condenación final que nosotros teníamos. El infierno no fue creado para los seres humanos. Si usted quiere cuestionar a Dios por el infierno, Dios no hizo el infierno para los seres humanos. Dios hizo el infierno para Satanás y todos sus demonios y los que sigan a Satanás. Porque los humanos que sigan a Satanás a veces son hasta más que demonios. Y ellos terminarán en el lugar de condenación. Eco porque Dios decidió enviar a su Hijo a morir en la cruz. Para que toda la humanidad conozca estas buenas nuevas. Cristo es la solución. Hay una condenación, hay un infierno de castigo, pero Cristo es la solución. Y el hombre toma a Cristo y él cambia su posición de destino. Ya no somos más condenados. Tenemos libertad en Cristo Jesús. El infierno se vuelve real por el poder del pecado. ¿Qué dice Marcos 16:16? Nosotros podemos anular el infierno
que está destinado para nosotros, anulando el pecado. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, no será, ya. El que no creyere será condenado, pero ya es condenado. Porque vive en condenación, fin que se arrepienta. Fin que se arrepienta. Pero el que creyere y fuere bautizado será salvo. Conviene creer, no vale nada. Como el niño que le dijo al borracho, pase hombre, recibe. El hombre es prepotente. Yo iba a las iglesias, yo no quería saber nada de Dios. Yo llevaba mi vida con mis amigos y la delincuencia y todo lo que hacíamos. Esa era mi vida, emborracharme, jugar fútbol, ser libre. Y iba a la iglesia solo por ir. Cuando oraban me salía, no quería saber nada de Dios. A pesar de lo que estaba pasando al final, no quería saber nada de Dios. Pero Dios, en su misericordia, caí en las garras de Él. Si usted no quiere saber nada con Dios, no ande aceptando invitaciones a la iglesia. Va a caer en las garras del Señor. Va a quedar atrapado. Y eso es una victoria. A mí me llevaba, la última que me arrastró fue mi esposa. Y vamos, yo para hacerla feliz a ella, vamos. Cuando cerraba los ojos para orar, yo me iba. Sí, ese no era mi ambiente, hermano, mi ambiente era otro. Pero Dios un día sentado en aquella silla y aquel hombre predicando y esperando que terminara, y yo decía, me voy, me agarraba de la silla. Yo me recuerdo bien ese día porque me agarraba de la silla y yo escuchaba una voz que me decía, tienes que levantarte y irte, ¿qué haces acá? Y yo me levantaba de la silla, unas sillas blancas que teníamos de plástico, estas son las famosas en El Salvador, y me paraba, y al mismo tiempo que me iba levantando, había otra voz interna que me decía, siéntate, espera. Me sentaba. Y esa fue una lucha de 1 hora. Usted no sabe, yo no sé qué predicó ese hombre ni lo que pasó en esa hora. Yo estuve luchando, quizás nadie se dio cuenta, pero yo estaba desesperado porque oía voces que me fuera, que eso no era para mí, y otra voz que me decía, quédate, ya va a pasar. Y al final el hombre termina de predicar y lo primero que hizo me dijo, joven, porque era joven en ese tiempo, y me dice, ¿usted va a recibir al Señor? Hermanos, yo me puse de pie de un solo y pasé al altar llorando. Me recuerdo que regresamos con mi esposa y yo venía a media calle, yo venía feliz, me decía mi esposa, apártate de ahí, te puede golpear un camión, que me mate, yo quiero morir, irme con el Señor. Cuando Dios llega a tu vida, hermanos, cambia todo, ¿no? El temor, el miedo, todo. Y eso es lo maravilloso que Dios hace. Seguimos. Entonces el nacimiento espiritual es el objeto de poder vivir en santidad. Pasemos de la salvación al otro nivel que sigue acá. Porque le dije que hay niveles o procesos que nosotros tenemos que vivir. Después de ser salvo, viene la santificación. Qué bonito que uno ya pasó al altar o ya aceptó al Señor. Soy salvo, soy salvo, soy salvo. Por fe soy salvo, por fe. Es el rezo de todos los cristianos. Por fe soy salvo. ¿Usted está seguro, dice, con el Señor? Por fe. No es solamente por fe, es por hechos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La convicción es la demostración de lo que yo creo. O sea, yo soy cristiano, demuéstrelo pues. Demuéstrelo. Entonces la fe se compone de eso. Entonces la vida cristiana es una vida de demostración. Y ahora viene porque viene el proceso de la santificación. Ese es un proceso presente. La salvación es un proceso del pasado, pero la santificación es del presente. Y ahora yo vengo con una naturaleza pecaminosa porque esa es la que me heredé de mi papá, de mi abuelo Adán y de mi abuela Eva. Y vino por todas las generaciones. Y se fue transmitiendo, y después toda mi familia, luego crecí, y yo soy un bandido. Tengo una naturaleza pecaminosa. Por eso es que le dijo el alacrán a la ranita, le dijo, ¿me pasas al otro lado del río? La ranita le dijo, no, tú me vas a picar. El alacrán le dice, por estas que no. Soy cristiano evangélico, no te pico.
Y se convenció a la rana para que lo pasara nadando al otro lado. La rana se sube, la rana comienza a nadar. ¿Cuándo está por llegar a la orilla, a la otra orilla? Ya para tirarlo allá, la gran dijo: de acá, que me suelte paso. Dijo, ¡pah! Le clavó el gancho. Y le dijo: me picaste. Le dijo: es mi naturaleza. Debo picar. O sea, el que lleva la naturaleza pecaminosa, hermano, el mono, con respeto, sin alusiones personales, el mono, aunque se vista de seda, el mono se queda. El hábito no hace al monje. Que la falda larga en la iglesia, que el pelo largo, y que acá hay gente que lo usa solo para venir al culto. Y después ya no lo es. Diga, ay. ¿Por qué? Porque aparentamos ser algo, pero no somos. Es la naturaleza, es la naturaleza. Usted pasa por las vitrinas de los negocios y ve los pedazos de vestido que están ahí, porque son pedazos de vestido. Ya viene la primavera, ya está entrando, viene el verano, y ya las hermanas vienen todas escotadas hasta acá, por ropa ceñida. Ahí están los hombres divirtiéndose detrás de ustedes, por venir ceñidos. Pero ¿qué es lo que me hace comportarme así? Que llevo una naturaleza pecaminosa por dentro con la cual estoy luchando. Y que todavía me atrae, sí me atrae. Sí que me lo puedo comprar ese vestido, ¿lo voy a usar? No, para la iglesia no. Imagínate, ¿qué va a decir la pastora? Ya sabes que la pastora, nomás que te ve, te frena y ahí te pasa. Para ir a la fiesta con los amigos, sí. Entonces uno comienza a ceder porque hay cosas que te atraen. ¿Y por qué te atraen? Por la naturaleza pecaminosa. Si de verdad nos convertimos, desde el momento que usted ve ese pedazo de vestido, aun si se lo regalan, usted lo agarra y lo mete al fuego. ¿Sabe qué hacemos cuando sacamos ropa que no va bien para nosotros los cristianos? Esto se lo voy a regalar a la diabla aquella, a mi amiga, a mi prima. No, porque ellos sí se visten así. En vez de ayudarles para que cambien, pero nos da, no, es que esto es de marca, es caro. ¿Qué importa? No es para ti, ni es para nadie. Son cosas hechas para una vida de vanidad. Pero eso, hermano, está reflejado en la alma viciada del hombre, que es la naturaleza pecaminosa. Y me convertí al Señor y me perdonó mis pecados, pero mi alma interna todavía lleva las secuelas de mis costumbres antiguas. Dice que el alma está viciada. Y entonces el cristiano, desde que se convierte, debe iniciar la otra etapa de la santificación. Y eso de la santificación es como una especie de pasarela donde se desvisten. Porque Pablo lo muestra así. Dice que el hombre tiene que despojarse del antiguo hombre. Usted está botando prendas y va vistiéndose del nuevo hombre. Y ahí viene la excelencia en la manera de pensar, en la manera de hablar, en la manera de actuar, en la manera de, o sea, en la modificación. Ah, no, yo así soy. Si allá en El Salvador así se habla usted. No, usted puede mejorar, usted puede cambiar. Miren, si en El Salvador con la mano se come. Sí, porque no habían cubiertos cuando. Pero no es educación, no es higiénico. Si usted no se come la pupusa con la mano, usted no es salvadoreño, no, usted es cochino. No es que es una regla, hermano. Ya me metí en problemas con un hermano. Si ya ven a un salvadoreño comiendo pupusita con cuchillo y tenedor, ¡ah! ¿Qué se la cree? ¿Y de dónde es? Yo nunca he negado mis raíces ni de dónde soy, pero estoy agradecido con Dios por haberme dado la oportunidad de mejorar y de cambiar. Y que si pude crecer durmiendo en un tapezco de madera, hoy me doy gusto durmiendo en un buen colchón. Gracias a la misericordia de Dios. No es orgullo, no es vanidad,
Si un día me tocaría regresar ahí y dormir en un tapesco, vamos, estamos ya acostumbrados. Pero si Dios te lleva a mejorar, tú lo puedes hacer. Así que no quiero a nadie comiendo pupusas con la mano. No, sea libre, haga como quiera. Pero no ande queriéndole imponer a la gente. No es verdad eso, hermano, no es verdad. Hay cosas que se pueden mejorar en nuestra vida. Es parte de ese proceso de mejorías en nuestra vida interna. ¿Cómo nosotros podemos mejorar? No porque alguien bota la basura por el finestrino del vehículo, usted también lo hace. No se puede hacer. No, porque aquellos hablan de esa manera, yo también voy a hablar así. No, usted puede ser excelente en esa área. Usted puede cambiar, usted puede mejorar. Por eso es que a veces los hermanos nuevos que vienen me dicen, ¿usted de dónde es? Yo le digo, adivine. Perú, no. Ecuador, no. Africano, no. Ya sé, indiano me dice, tampoco. ¿Y de dónde? Americano. Soy americano. No, el problema de usted si dice que es latino, yo soy americano. Y americano del centro. Sin el centro de América no existe ni Sudamérica ni Norteamérica. Okay. Vaya respetando, por favor. Aspecto presente. Primera de Corintios 1:2. ¿Qué nos dice? Vamos a ver. Primera carta del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, capítulo. Dice, y la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. ¿Cómo debe ser la iglesia? Una iglesia santificada en Cristo Jesús, llamados. ¿A qué somos llamados, hermano? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo en la Asia, en la China, en la América, si invoca el nombre del Señor, es llamado a ser santo. Y usted ve el cristiano que invoca al Señor y mire cómo se viste y mire cómo vive. Y dice, hermano, usted es llamado a ser santo. No, hay que ver cómo se viste el hermano, yo no me meto. Pues métase, es una responsabilidad nuestra de que la iglesia de Cristo aprenda a santificarse, aprenda a dejar las cosas que no son agradables al Señor. La santificación es un proceso que puede ser corto como puede ser largo. Eso lo decidimos nosotros. Porque si yo decido rendirme al Señor, puede suceder de un día para otro. Pero si yo decido llevarlo lento, puede venir el Señor y esperar, a lo mejor me voy en la segunda porque no he terminado de santificarme. ¿Qué dice Juan capítulo 17, versículo 16? ¿Por qué debemos ser santos? Porque el Dios que nos llamó es santo. Entonces dice Juan, no son del mundo, está diciendo el Señor orando, porque este capítulo es parte de la oración del Señor, capítulo 17, orando por sus discípulos que representan, en aquel tiempo representaban la iglesia naciente de Cristo, que hoy somos nosotros. Jesús está diciendo, Señor, Padre mío, no son del mundo. Y tan bonito que es este mundo, hermano. Tiene unas playas maravillosas, unos lagos preciosos. Acá en la Europa es diferente a la América, porque allá en la América usted así con traje se mete a la playa. Nadie le dice nada, hay otros más ahí con traje y corbata. Acá usted se mete con su chorcito y dice, la gente no tiene cultura. Porque acá la cultura es que usted vaya a la playa o a la piscina y debe usar dos piezas. Dos piezas. Que no llegan ni a una. Si no, no puede entrar. Entonces nosotros, la iglesia, cuando vamos a hacer bautismos, tratamos la manera de hacerlo en un lugar donde nadie frecuente ese lugar. Y si, ¿por qué no nos fuimos allá? Está bien lleno, dicen uno. Porque todos los muchachos van a los bautismos con lentes oscuros. Así está. Yo me les pongo por bajo para ver, porque ellos van así, van así. Ya los he notado porque van caminando y ya van a pegar con el palo, porque están viendo para esa tendalada de carne oreada.
Así, no crea que un cristiano que está con ojos, con esos espejuelos, esos lentes azules, está haciendo otra cosa, hermano. Quítese los mejores. Quiero ver qué es lo que estás viendo. Pero mejor no vaya. Entonces uno va y mete con su chorcito y su camiseta. Lo ven raro a uno, pues no importa, báñese. De lo que querías agua con sal, ya tuvo. Pero es difícil. Tanto así que muchos cristianos se culturalizan. Y entonces presentamos una iglesia falsa al Señor, que no es lo que el Señor se espera de su iglesia. La iglesia fue llamada para ser santa. No son del mundo. Es la primera cosa que nos debe entrar acá en la cabeza. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Entonces son extraterrestres. Parecido, pero no. Zombie, un poco sí, pero no. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como tampoco yo, dijo el Señor. Nosotros somos seguidores de Cristo y Cristo no vino del mundo, Él vino de la eternidad, Él vino del cielo, Él vino de su trono de santidad a enseñarle a los seres humanos a vivir en santidad en este mundo contaminado. Tampoco yo soy del mundo, dijo el Señor. Así que la iglesia ha sido llamada a santificarse, a vivir separados del pecado. Ese es el plan de lo que el Señor está hablando. 17, vea lo que dice. Siguiente. Santifícalos. Ahora él está orando al Padre y dice, acá los que tú me diste, no he perdido ninguno, ellos no son de este mundo, yo los dejo acá en el mundo, pero no son de acá, así como tú me enviaste a mí, así yo los envío a ellos, pero por favor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es curioso que en las iglesias podemos cantar 2 horas sudadas, 2 horas sudadas. Yo le aseguro que si la Rolando y Oscar acá meten todo ese repertorio, que hay como 5,000 canciones de avivamiento, comenzando con el pandero, y cuando este Oscar se hace el loco con el cable que hasta se enrolla acá, o sea, la gente se emociona y hay una fiesta y él puede seguir 2 horas, hermano. Yo he visto gente sudar, pero después dice, ok, ahorita llamamos al pastor para la palabra. Pum, se sienta. Ese hermano se despidió. Usted no lo va a tener más en la congregación. Pero él ya danzó 2 horas, ya cantó 2 horas. Ahora, la santificación del creyente está basada en la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso los que cantan aún juegan un papel importante, porque si las palabras de las alabanzas son bíblicas, igualmente estamos predicando. Pero hay unas alabanzas, hermano, que de bíblico no tienen. Entonces, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dedíquele tiempo a la palabra de Dios. Estúdiela. Le decía ayer a los hermanos dando clase en Libea, esto que tú estás pagando acá por recibir esta clase, no importa que tú no seas llamado a un ministerio, a hacer algo en la obra del Señor, lo importante que va a cambiar tu vida. O sea, es una inversión que estás haciendo para mejorar tu conducta, tu relación con Dios. Te va a hacer un diverso, un cristiano diferente de los demás. Porque la palabra es poderosa. Ay, ¿cuánto cuesta la matrícula? Ay, qué caro, fíjate que yo online lo recibo gratis. No nos gusta invertir en las cosas que son para nosotros. Mi esposa sabe muy bien que yo soy pobre pero lujoso y gustoso. No le gusta mandarme al supermercado, mi esposa. Porque me dice, ¿vas a pasar por ahí? Sí, sí, yo paso. ¿Me traes esto? ¿Ok? ¿Usted cree que yo voy a andar viendo? Este cuesta $3.50, este $3.49.99, un centavo menos. Yo voy a ver que a mí me gusta esto, paja al cesto. Uy, esto está paja al cesto. Cuando llego,
Uy, ¿cuánto cuesta esto? ¿Y cuánto cuesta? A mí no me importa, yo lo veo rico, si lo cocina basta. O sea, yo me compro lo que me gusta. Aunque como una sola vez, hermano. Porque todas las cosas que están en el supermercado en oferta es porque ya están vencidas o se vencen mañana. Pero usted viene contento con el montón de cosas que se le van a podrir en la refri. Ya desde que lo saca del congelador y viene para la casa, todo aguajoso llega eso a la casa. Pues no sirve, hermano. Vaya a comprar un buen producto, al menos cuando me invite a mí, si es que el Señor le habla que me tiene que invitar. Seguimos, hermano. Santifícalos en tu verdad. ¿Por qué somos llamados a vivir separados para el Señor? Porque nosotros somos de uso exclusivo de Dios. Esto es maravilloso. Diga conmigo, yo soy uso exclusivo. No tenga vergüenza, ¿o no es? Yo soy de uso exclusivo de Dios. Cuando Dios me quiera usar, no va a ir a buscar a otro, me busca a mí. École, ¿por qué no le busca? Porque si somos para uso exclusivo de Dios, yo no sé. Ya hace tiempo, pastor, que mandé la solicitud para servir. Usted no me ha respondido, yo quiero servir. Andamos reclamando a veces, ¿no? Allá está David metido en la montaña cuidando las ovejas, viviendo para el Señor. Y había un gigante que estaba desafiando a los ejércitos de Saúl. Y dice Dios, voy a usar lo que es mío. No fue al palacio de Saúl. Ahí estaban los hombres de palestra. Los hermanos de David eran jóvenes palestrados. Usted los ve, yo tengo un hermano ahorita que camina como Silver Stallone. Si usted lo ve como camina, Rambo, es Arnold Schwarzenegger. Usted ve los tiempos de Van Damme, hermano, ese elegante hombre que está y elevaba unas patadas rectas. ¡Pah! Yo imitaba eso, ese Van Damme, ese. Van dando apenas. Así me dijo un hermano, pastor, usted se parece a Van Damme. ¿De verdad, hermano? Sí, van dando apenas, me dijo. Entonces Dios no agarró a esos jóvenes, hermano, que estaban temblando, miedosos ahí, porque entre más músculo tiene la gente, más tiembla. O sea, la chica pega, ay, dice, ay, qué músculo, eso no sirve. Eso es solo exhibición. Agárrese ese pobre cascajito que ya no se le caen los huesos por el amor al pellejo, pero le va a dar de comer. Entonces Dios fue y tenía a David allá escondido donde nadie lo veía. No había mandado ninguna solicitud al rey. Pero Dios dijo, me sirve este nanito. Me sirve este colocho, decimos nosotros, al que le cae el pelo rizo así, rubio David. Ya ahí ve el muchachito con su morralito, hermano, cuando lo ven, dice, ¿quién creía en él? Pues solo Dios. Ese es lo maravilloso de Dios. ¿Quién creía en nosotros? No se crea la divina garza, nadie cree en usted, solo Dios. Si a mí me cuesta nombrar un liderazgo, porque a mí me cuesta creer en usted, solo a Dios se le ocurre creer en usted. Ya cuando lo elijan, diga, gracias Señor, pues esto no pudo venir de nadie más, solo de Dios. Solo a Dios se le ocurrió llamarme a mí y usarme a mí, solo a Dios. Hasta el día de hoy hay gente que no cree, ni yo mismo me creo. Tienen razón. Pero a Dios se le ocurrió. ¿Por qué? Porque Él consideró que me había preparado, me había dedicado a Él y podía ser de su uso exclusivo para Él. Entonces va y saca a David y lo trae y lo presenta, hermanos, y hace lo que nadie pudo hacer: derribar al gigante, sacarle carrera a los sirios y reinar. Lo hizo aquel jovencito.
Y cuando le cantaban canciones, David no sabía ni por qué se habían inventado la canción. Si el único que sabía era aquel que entró en celo. Porque Saúl mató a mí. Y David, hasta elevan la voz más los hermanos. Si Saúl estuviera acá, les tiraban una silla encima. Saúl mató a mí. Y David, David avergonzado, decían, cántenle al rey, por favor, me va a matar. Como no son ustedes que se defienden con las flechas. David ni sabía. Entonces, los elegidos de Dios, hermano, en los de uso exclusivo de Dios, ni saben ni por qué Dios los pone ahí. Simple y sencillamente porque han consagrado su vida al Señor. Entonces, hemos sido llamados de uso exclusivo para Dios. Esto implica obediencia, crecimiento, madurez espiritual. Póngase de pie. La voluntad de Dios, dice la Biblia, es vuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4:2 al 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí está. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, cuando los hermanos dicen, yo quiero buscar la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es esa. Que te santifiques. ¿Y qué es santificación? No es cerrar los ojos y orar, no. Es nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro buen testimonio, el alejarnos de las costumbres mundanas que nos vuelven inmundos y nos involucremos en el servicio a Dios, en la obra del Señor, a fin de dedicar más tiempo al Señor y que mi conducta sea modificada. Si usted pasa más tiempo con los cristianos, usted va a mejorar su conducta, su manera de hablar. Si usted pasa más tiempo con sus compañeros de colegio, usted va a tener un vocabulario vulgar de la calle. Pasa más tiempo con sus colegas de trabajo, igual. Pero si le dedica más tiempo a la obra de Dios, porque acá nadie habla malas palabras, nadie se pelea, nadie se ofende, entonces uno va modificando su conducta acá y eso se llama crecer espiritualmente y vivir en el Espíritu. ¿Quiere vivir en el Espíritu? Dedíquese a las cosas de Dios. Romanos 8:18, así de pie, porque hemos visto salvación, santificación y nos falta la glorificación. Un proceso. La redención se manifiesta de esta manera. Nos salva, nos exige que nos santifiquemos para Él y luego que vivamos con la esperanza de esto. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vea, eso, la glorificación tiene que ver con contemplar el tiempo del regreso del Cristo victorioso, del Cristo resucitado, del que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Si nos arrancó lágrimas o nos arranca lágrimas o alguien todavía llora cuando ve la pasión de Cristo, el sufrimiento, cómo lo laceraron abrazando un palo y ahí todo mundo se burlaba y le pegaba, la piel queda pegada en los cueros de los látigos con que le daban. O sea, su cuerpo va completamente lacerado, sangriento, destruido, va dejando su sangre derramada por la calle cargando su cruz. Ese es el Cristo sufriente. Pero cuando usted se va a Apocalipsis, en la visión de Juan, el Cristo que nosotros adoramos no es el Cristo de la cruz. Ese es el Cristo sufriente que pagó el precio de nuestros pecados. El Cristo que nosotros esperamos es el Cristo glorificado. Es el Cristo que por vivir en obediencia resucitó. El poder del Padre le resucitó. Y no solamente le resucitó, lo llevó hasta los cielos, ascendió hasta su presencia y lo sentó a su diestra. Y le dio poder y autoridad para que delante de él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y Juan lo visualiza
en Apocalipsis, el día que Juan estaba en el Espíritu y comenzó a ver, hermanos, la manifestación del Cordero vencedor, del Rey de Reyes y el Señor de Señores, con un brazalete en su brazo y una escritura en su frente. Ahí aparece el Señor y dice que sus pasos eran como el rumor de las aguas del mar, su voz cuando Él hablaba. Y es un Cristo glorificado, y se paseaba en los 7 candeleros de oro. Ahí andaba el Señor, y cuando hablaba era un estruendo de su voz. Y ese es el Cristo glorificado, que tarde o temprano enviará a su arcángel para que suene la trompeta y levantar a su iglesia. La iglesia que fue salva, la iglesia que se ha santificado, es la iglesia que espera la glorificación. Y he aquí, dijo Pablo, le revela un misterio, porque dice que este cuerpo pecaminoso va a ser transformado por el poder de Dios y luego levantado para ir a la eternidad con el Señor. Eso se llama redención. No desmaye, no descanse, no se rinda. Luchemos todo por consagrar nuestras vidas al Señor, a fin de que nuestros ojos, primero nuestros oídos, escuchen la trompeta y nuestros ojos puedan ver al Maestro que se para en las nubes y recibe su iglesia para vivir con Él por toda una eternidad. Cierra sus ojos esta mañana. Te adoramos, Jesús.